desde Expolit en el booth 404, empezando nuestras conversaciones con Entre Niños, y hoy tenemos a nuestra invitada Viviana Bahie, que nos va a hablar acerca de un tema muy importante para nosotros como padres y para la iglesia, porque la iglesia debe de estar preparada para poder para poder ser un frente unido contra las ideologías que están entrando en la cultura, a nuestras familias y a nuestros niños. Nosotros también vamos a hablar un poco acerca de cómo nosotros en nuestra familia hemos podido hacer prácticas o darles tips e ideas de lo que nosotros hemos hecho en nuestra familia para también darle frente a toda la cultura que se está levantando en contra de nuestras familias en este tiempo. Nos acompaña mi esposo Mario. Hola. Y la hermana Viviana quiere darnos... De verdad que es un honor y un privilegio estar aquí. Me van a ver toda golpeada. Me caí y me pusieron 30 puntos. Entonces me ven magullada, pero aquí. Bueno, yo soy mamá de 4 hijas, tengo 13 nietos y un esposo maravilloso. Estoy feliz de estar con ustedes y de poder hablar del tema de esta cultura de la muerte, la llamaría yo, que está entrando tanto en la familia como en la educación, que son los dos campos más fértiles. Y bueno, si ellos logran conquistar familia y educación, pueden tumbar una nación muy fácilmente, porque como va la familia y la nación, así va a ser la economía, o la familia y la educación, así va a ser la economía, el gobierno, o sea, es la base. Entonces tumbas la base y el edificio se cae. Claro. Y qué bueno que hablas sobre la fundación, porque nosotros como familia tenemos 3 hijos, tenemos a Israel, tiene ya 14 años, a Sofía de 11, Isaac de 10. Y la fundación para nosotros siempre ha sido que sea Dios, ¿verdad?, el centro de todo. Y es algo muy importante que hable usted sobre la fundación. Sí, creemos que en una familia tienes que tener los valores establecidos, aún antes de que lleguen los hijos a la familia, decidir como pareja, papá y mamá, sentarse, o si estás creando hijos soltera, mamá o papá, sentarse y establecer cuáles son los valores en nuestra familia que van a alinear, que vamos a alinear, si somos una familia cristiana, a la palabra de Dios, y que todas nuestras decisiones a lo largo de los años, cuando estamos criando niños, esas decisiones se alineen con los valores ya establecidos en nuestra familia. Yo creo que cuando establecemos y tenemos ese fundamento sólido, ya los valores bien definidos, pues sabes que las decisiones que vas a tomar, si no están alineadas con eso, o lo que vas a permitir que entre a tu hogar, si no está alineado con tus valores, pues entonces lo detienes, ¿no? Y lo echas fuera. Entonces, ¿cómo puede la familia, definir eso? Bueno, nosotros en la experiencia que tenemos de trabajar con familias y educación, para nosotros creo que es fundamental, les va a parecer raro lo que les diga, pero el niño tiene que ser un apologeta formado en el hogar. Entonces, tienes que enseñarle desde que es muy chiquito a amar a Dios con toda su alma, con toda su fuerza, con todo su corazón, pero con la mente, que es donde vamos a pelear más, que es donde ya saben, por ejemplo, todo el humanismo entiende perfectamente este concepto, a veces lo tienen mucho más claro que nosotros. Por ejemplo, algo que me impacta mucho es lo que decía Hitler, ¿no? Denme los textos escolares y controlaré la nación. Ganemos los jóvenes y tenemos asegurado el futuro. Entonces te das cuenta que son mentes que ya lo tuvieron clarísimo, una estrategia para trabajar. Entonces, algo que me gusta mucho es lo que dice Nancy Pearcey, ¿no? Que el niño está formado en el hogar como un apologeta. Pero ¿qué sucede en estos tiempos? A veces nosotros los cristianos
creemos como en unas fórmulas que bajan del cielo. No, tenemos que trabajar y amar a Dios con nuestra mente. ¿Por qué tenemos que amarlo con nuestra mente? Yo amé a Dios por muchos años, con mi corazón, con mi alma. Iba a la iglesia, estaba en Jucum 20 años, leía la Biblia todos los días, pero yo no amaba a Dios con mi mente. Para mí, mi mente seguía estando Grecia, Roma, y no podía juntar toda la historia, todo el arte, todo esto con la Biblia, ¿no? Entonces, a mí me ayudó mucho el libro Discipulando Naciones, que me enseñó a ver que Dios es las matemáticas, es la geografía, es la ciencia, su creación. Génesis es un libro de ciencia y nosotros necesitamos descubrir y dar una explicación lógica al fuego, al agua. Por ejemplo, un niño en la escuela aprende, le enseñan el neolítico, el paleolítico, la edad de piedra, más o menos desde 10 años, ¿no? Entonces viene y le dice, y si esto es un colegio cristiano, el maestro le dice, bueno, esto no es verdad, porque la Biblia no lo dice. Pero esa no es una respuesta suficiente para el nene. Entonces él... porque la Biblia no lo dice. Bueno, entonces va a la iglesia y en la iglesia, hermana, ¿cómo vamos a hablar eso? Eso es del mundo, la ciencia que hablen en el colegio. No, la iglesia tiene que tener espacios para cubrir estos temas. Entonces, tenemos que empezar a equipar a los niños en todo esto, porque si crecen con esta dicotomía, decir, a ver, ¿y de dónde sacó usted eso? No, pues es que yo creo en la Biblia. Eso no es un libro fiable y le va a destruir todas sus teorías en 5 minutos. Entonces tú tienes que revisar las tareas cada día. ¿Qué está aprendiendo? Le están enseñando darwinismo. ¿Qué es el darwinismo? Sacar a Dios y reemplazar con que somos una especie humana de animales, casi igual, bueno, igual que el mono, ¿no? Sí. Entonces, y cuando al niño le comienzan a enseñar todo este lenguaje, por más de que tú seas cristiano, vas a empezar a chocar con ellos si tú no estás bien preparado. Y Dios nos dio la gracia común a todos. El sol sale para todos. No dijo, ay, a los cristianos, no. Nos dio a todos. ¿Y qué pasa? Los otros se preparan, se equipan más y nosotros muchas veces nos quedamos en un sistema religioso. Y la iglesia es un sistema religioso. Lejos de que en la iglesia hablemos de matemáticas. Hay currículas que, por ejemplo, Principal Approach o Educación por Principios te muestra. Porque Dios quiere que aprendas matemáticas, para que no te engañen. Las clases de matemáticas en algunos currículos comienzan así. El carácter de Dios es infinito, los números son infinitos. O sea, tú puedes mostrarle al niño la creación en una florecita y también con tu propia vida. Porque tú estás viviendo en una ventana y él te está mirando 24 horas 7. Sí. Entonces, yo le hablo de Dios y me miro todos los programas de chismes, o chismoseo con la vecina, o si fallas, tienes que correr y pedirle perdón, y decirle, me he equivocado, porque él te está observando, tú eres su modelo. Sí. Entonces, todo esto tenemos, o sea, es un trabajo de 24 horas 7, y el trabajo que hace una mamá es increíble, porque muchas veces dicen, ¿y tú qué haces? No, pobrecita, ella está en la casa todo el día, no hace nada. No, tú estás formando el ingeniero, el médico, el abogado, el juez, y no sabes el presidente de una nación. Sí. Entonces, es muy importante que nosotros seamos una vitrina, un espejo, y también que estemos muy atentos, no dejemos que arrebaten a nuestros hijos. Se están pasando leyes ahorita en todos los países para arrebatar a nuestros niños y asegurarse el futuro de ellos. Sí. Entonces, es muy importante, revisa las tareas, habla con ellos, quién es tu amigo, qué has aprendido, qué conversas, eres niño, eres niña, tienes que... Eso antes, yo con mis hijas jamás les decía, ay, tú eres una niña, porque no era así. Ahora te toca, porque en el colegio les dan... Miren, en México los niños pueden ir vestidos de niña si quieren, en preescolar. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en todas estas áreas. Sí. Creo que nosotros lo que hemos empezado a hacer es tener esas conversaciones desde pequeños, desde yo creo 1 año, 2 años, de la realidad de Dios en la creación, en la ciencia, en las matemáticas, en la tecnología. Eso es muy importante ahora en día, porque es como querer competir
¿verdad? Y no podemos competir con Dios. Dios es soberano y poder muy enseñarle grande a ellos eso desde pequeños va a empezar a ayudar a crear esa fundación para ellos. Sí. Y creo también que una de las formas en las que ayudamos a formar ese carácter de Dios en los niños es, como decía usted, tenemos que modelar lo que enseñamos. Exacto. Y cosas que nosotros hemos tenido que hacer es que en el momento de que tal vez todos los matrimonios hay discusiones o hay desacuerdos, es decirles a los niños, sí, mamá y papá están en desacuerdo con esto entre ellos, pero ellos se siguen amando, ellos se siguen honrando a Dios, y que ellos sean parte, porque muchas veces lo que las familias hacen es que cierran la puerta y nada más los niños escuchan los gritos de los papás que se están peleando o que están teniendo una discusión y después no se habla de eso. Y una de las cosas que nosotros hemos hecho es siempre sentarlos, tener conversaciones con ellos y ser claros de lo que está pasando en la familia, para que ellos vayan viendo y formando en ellos el carácter de Cristo, que es la meta, que debemos de tener todos como padres, ¿no? Y especialmente con la educación también, entender que también decirles, tal vez no te pueda dar todas las respuestas porque no las todo, tenemos. No soy una enciclopedia, pero estamos aprendiendo juntos. Y pienso que ahí es donde el niño se interesa más, porque sabe, mamá y papá están involucrados y están interesados en lo que yo estoy aprendiendo. Sí. Y ayudarles a corregir. Exacto. Sí. Una de las cosas que recuerdo que yo leí cuando estaba empezando con mis niños pequeñitos era que si no lo escuchan primero en el hogar, si no son las voces de los padres lo que escuchan primero acerca de cualquier tema, después lo van a escuchar allá afuera, y cuando nosotros queremos corregirlo va a ser como más dudoso. Ya van a estar discipulados, no lo dudes. Sí, entonces es siempre importante nosotros estar como padres enfrente de estas conversaciones, que ellos puedan escuchar la verdad de lo que Dios dice acerca de estos temas de nosotros, para establecer este fundamento. Y ya de ahí empezar a crear, ¿no? Como los bloques que vamos creando, las ideas. Pero es importante que esas conversaciones estén sucediendo en el hogar primero con nuestros hijos. Sí, algo que podemos hacer, como yo ya soy abuela, ¿no? Pero también como abuela, también esto es un mensaje para los abuelos, porque muchos niños están siendo criados por abuelos. Sí. Entonces, no le des todos los gustos. Sé que el cariño abuelo es diferente, porque algo que tenemos que tener presente a cada instante es que lo que está en juego es la eternidad de estas criaturas. No, o sea, no es unos años, un mal matrimonio, después que encuentran al Señor, se restauran, no. Sí, Dios hace cosas, las consecuencias te quedan, pero lo más importante es que está en juego su eternidad. ¿Dónde van a estar un día? ¿Arriba o abajo? No hay otra opción. Entonces, algo de que yo recomiendo es que los abuelos presten atención a todas las capacitaciones que hayan, pero también en este momento, en inglés hay mucho más, es cierto, pero existe el Discovery Institute, Answer and Genesis, otros que sí tienen respuestas en ciencias, sí hay grupos de cristianos que están empezando a hacer cosas. Nosotros tenemos algunos libros de consulta que les pueden ayudar a los padres a entender algunos conceptos, y es importante que te prepares, que te equipes, porque vas a vivir una batalla, y cuando tienes niños, la batalla... O sea, un día se casan, pero nunca dejas de pensar en ellos, hasta el día que el Señor te lleva, ¿no? Pero es algo de que realmente necesitamos estar equipados. Orar es importante, pero actuar también. Equiparse también. Y todo a la luz de la Biblia. Porque en la Biblia tú puedes encontrar ciencia, gobierno, economía, es decir, hay todo. Entonces, pero tenemos que prepararnos, quizá buscar grupos de padres que se ayuden unos a otros, y porque realmente estamos viviendo una batalla para no perder nuestros hijos. Y es una batalla, como decía María hace ratito, es como como que estamos compitiendo con el mundo y con lo que el mundo ofrece
por el bienestar de nuestros niños y por el alma de nuestros niños. Y es tan difícil ahora como padres porque prendemos la televisión y no hay nada que ver en la televisión que sea algo que ayude o edifique a nuestros hijos. Entonces tenemos que siempre ser como ese filtro, los padres tienen que ser el filtro de lo que nuestros hijos están recibiendo aún en la televisión, en las redes sociales, en el internet. Al principio, cuando estábamos criando a nuestros hijos, cuando estaban más pequeñitos, seguimos criándolos porque son preadolescentes ahora, así que ahora es una batalla más difícil. Pero cuando estaban chiquitos, prendíamos la televisión y yo me ponía a limpiar la cocina, a lavar los trastes o algo, y escuchaba lo que estaban viendo, y eran caricaturas que digamos inocentes, para la edad de ellos, pero rápidamente me di cuenta que muchas de las cosas que están pasando en las caricaturas no son cosas que yo quiero que mis hijos estén expuestos a eso. Eso es algo que hay que... Y cuando son adolescentes, el problema es que ya tú eres el filtro, pero ellos pueden pasarlo. Sí. Exacto. Porque, digamos, yo he visto los fenómenos con libros, ¿no? Cuando tú... El otro día hablaba con un profesor de literatura y me dice... Mira, me dice, yo les doy un libro de 30 hojas y bostezan, pero se leen libros de 700 hojas, por ejemplo, una saga que salió After, ¿no? 7 libros de 700 hojas. Y es una chica que era buena, va a la universidad y de golpe hay un chico malo y la comienza a enamorar para ganarla como un trofeo. Bueno, la abusa emocionalmente, sexualmente, no la pega físicamente, pero hay un montón de abuso. Pero finalmente el chico se enamora y terminan bien. Y lo que más me aterró fue mucha gente decir, ay, no importa, sí sufrió, pero lo lograron. Entonces, yo no quiero que mi hija lea eso y que mi hija sepa que para que me quieran tengo que soportar todo eso. Entonces, es tan importante porque ¿qué hacen muchas editoriales no cristianas? Estas sagas que eran para 18 las han bajado a 13. Sí. Entonces... Y la cosa es que tú tienes que leer con ellos, porque a mí me han tocado gente que con Juegos del Hambre o Crepúsculo, pero Juegos del Hambre. Yo me leí todas estas sagas y me tocó una niña en el Brasil y me dice, bueno, yo no he leído eso porque mis papás me han prohibido. Encima yo hago educación en el hogar. Le dije, bueno, tus papás no querrán porque saben que no es bueno. Me dijo, es que el problema para mí es que yo sí quería leerlo. Y bueno, le digo, pero no te has perdido nada, porque Camis, y le nombro, sí me dice, porque Camis, y me comienza a contar la historia. Y digo, ¿cómo así? ¿Usted no lo leyó? No, me dice, yo no lo leí porque yo no desobedezco, pero mi amiga me contaba todos los domingos en la iglesia. Encima, la otra ya había hecho un análisis, o sea, ya había, y ya le, otra cosa. En cambio, si la mamá y el papá lo hubieran leído con ella, a mí me pasó con Crepúsculo y hubo un punto en que mis hijas me dijeron, ay no mamá, eso ya no nos gusta, pero fueron ellas que se convencieron, no me conviene, no fui yo, no puedes leer. Yo les dije, bien, yo lo leo y ustedes lo leen y lo discutimos. Entonces, creo que cuando son adolescentes hay que estar más encima, hay que leer, mirar sus conversaciones, las modas que vienen, la ropa, cómo disipula, porque tú cuando entras a una tienda te están vendiendo una filosofía, una cosmovisión. Te ponen una chica con unos parámetros que no puedes llegar. Entonces cuando tú ves esa chica no te comienzas a aceptar. Otra cosa, los filtros de la internet. Ahorita miraba algo que se llamaba Morir Bella. Y es una mujer, creo que es puertorriqueña, no estoy segura, quiero conseguir el libro, que dice que no es cristiana, pero ella explica la falta de aceptación que producen los filtros, porque no alcanzan esos estándares. Entonces, y se comienzan a operar. Mira, ahora que me pusieron los 30 puntos, gracias a Dios caí en manos de un famoso cirujano plástico en Colombia. Y mientras me operaba me decía, bueno, yo hago cuello, yo hago no sé qué, todo lo que hacía, ¿no? Y me dice, esto está lleno de hoteles de turismo de belleza que vienen y se operan. Él había estudiado con un brasileño famosísimo y vienen y se operan y ahí tenemos enfermeras, todo en los hoteles, ¿no? Entonces debe ser caro, pero a comparación de Estados Unidos debe ser muy barato. Entonces, pero era el sacrificio de hacerte todo para ser bello. Él decía, hay que ponerse las
cosas antes de que te salgan las arrugas. Claro, él me estaba haciendo un marketing mientras me cosía, pero te das cuenta, yo soy una mujer grande, pero ¿qué tal yo hubiera sido una chica de 16 años que me está cosiendo? O no sé, yo comienzo a decir, no, pues sí, yo tengo que hacer esto. Entonces, mucho cuidado con los filtros. Tenemos que hablar eso, porque de verdad está haciendo mucho más daño de lo que nosotros creemos. Claro. Ahora, algo de que nosotros queremos sacar con la ayuda de Dios, he encontrado una profesora para que los niños sean creadores de tecnología en vez de consumidores. Porque algo de que sucede es, el otro día yo hablaba con mi jefe y me dice, pero es que ahora Amazon, si tú le pones unos algoritmos, o los algoritmos reconocen si pones pareja, y si es algo hombre-mujer, te lo bajan el libro. O sea, están manejando, o directamente te dicen yo no puedo, ¿no? Yo le digo, pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos la culpa. Y le digo, ¿por qué? Porque en vez de estar aplaudiendo todo el día en la iglesia, debimos haber dado clases de tecnología y haber formado chicos y tener algo que crearan algo como Amazon. Ahora, ellos son los dueños. Entonces, si yo voy a tu casa, tú me dices, bueno, aquí yo como no sé qué todos los días. Yo no te voy a decir, ay, eso no me gusta. Yo voy a tener que comer lo que tú me das. Claro. Entonces, ellos estamos yendo a sus casas y tenemos que estar bajo sus parámetros. Pero fuimos nosotros que no nos dedicamos a hacer cosas. Pero nuestro Dios es mucho más grande y podemos revertir la ola. Sí. Así que eso es importante. Sí, a mí me gusta mucho la tecnología, es algo que me fascina y es algo que estoy tratando de enseñarle a Israel y a Sofía y a Isaac que podemos hacer mucho con lo que tenemos. Dios nos ha dado tanto para poder hacerlo y poder hacer eso de una manera de usarlo para llevar su amor también, pero también tener esa pasión nosotros de lo que Dios nos ha dado. Y me gusta mucho lo que está diciendo. Y es importantísimo. Muy importante. Yo les recomiendo, hay un libro que se llama Creados para Florecer, que lo hemos hecho nosotros. Y algo que me impacta es, cuando Dios hace la creación, les va a parecer raro. Dios nos deja una tarea, ¿no? Multiplicar, pero Él no hizo autopistas, no hizo tecnología, no creó ciudades, no hizo descubrimientos científicos, no nos explicó, no nos dijo este es Marte, este es este, las coordenadas, no. ¿Sabes por qué? Porque a nosotros nos tocaba terminar la tarea. Entonces nosotros tenemos que crear muchas cosas y Él nos dio las capacidades y el talento. Cuando viene la caída, ¿qué pasa? Los malos también y los buenos, todos creamos, a todos tenemos esa capacidad. Entonces va a depender de cuánto nosotros nos equipemos para continuar su creación, ¿no? Sí. Y hay que acordarnos siempre que nuestros niños serán los que siguen escribiendo la historia del cristianismo y no lo van a tener fácil, va a ser mucho más difícil. Sí, nosotros algo que hacemos también mucho es vemos las películas con ellos, claro. Les explicamos, tenemos que pausar para poder traer, decir, miren, clarificar esto no es así, esto no fue la intención como debería de ser, ¿no? Como Dios lo estableció. Entonces, y tratamos de tener esas conversaciones, y en caso durante la película, un libro, una serie, para que ellos estén informados de esa manera. Sí, las lecciones que se aprenden alrededor de una mesa en la cena serán claves para discipular a los chicos. Sí. Esa es siempre una prioridad para nosotros, es cenar, comer juntos. Y es chistoso, como los niños están tan acostumbrados a eso que a veces nosotros decimos, está bien, porque el ser padre es cansado, es algo que siempre tenemos que estar trabajando, ¿no? 24/7. 24/7. Entonces a veces decimos, ay, queremos una cena calmada o tranquila. Pueden ir a ver la televisión un ratito en lo que nosotros cenamos, y los niños, bueno, ahorita ya más lo aceptan porque son adolescentes, pero cuando estaban chiquitos ellos querían estar en la mesa con papá y con mamá siempre, porque sabían que era el tiempo de nosotros, claro. Era el tiempo de la familia, y pienso que esos son rutinas que se deben establecer en la familia, que igual, como decíamos al principio,
cuando tú vas a tener hijos tienes que decidir, o sea, estas son las cosas que nosotros aquí en el hogar vamos siempre a respetar, a fomentar, a valorar, y todas las decisiones que se tienen que tomar basadas Exacto. en eso. Sí. Para Eso es que, porque si no, la cultura cambia, las cosas cambian y eso puede venir a querer robarte los chicos. Robarte a tus hijos, pero siempre nosotros como padres somos los guardianes, ¿no? Los Exacto. guardianes del hogar y tenemos que estar preparados y alertas. Todo el siempre. tiempo, todo, porque todo va muy rápido, todo está Muy yendo rápido. No podemos, es como que le decía a Mario, siento que soy experta de parenting de un niño de 5 años, pero ya mi hijo tiene 14, el más grande, o sea, es como que tienes que estarte renovando constantemente y pidiéndole a Dios la ayuda Sí. y la sabiduría para poder... Sí, es el único que te puede guiar, o sea, la oración es algo que no se puede descuidar. Claro. Y también yo hasta ayunaba por mis hijas, Sí. pero también hay que actuar en una forma práctica, Sí. porque donde nos volvemos religiosos y cucufatos hemos fracasado. Ellos van a decir, no, eso yo no quiero. Y el chico a los 14 años te dirá, ay, no, yo no quiero volver a la iglesia. Ajá. En muchos casos las iglesias no ofrecen mucho. Entonces hay que buscar programas, hay que animar a los pastores que no podemos perder la siguiente generación. El principal enfoque tiene que estar ahí. Ese es no diezman, es verdad, pero ese es el futuro. Además, nosotros tenemos que... Dios es mucho más grande que cualquier circunstancia y un día la tierra se va a llenar de todo su conocimiento, pero nosotros vamos a jugar un papel importante en esto, ¿no? Y nuestros chicos tienen que estar bien equipados. Sí. Nosotros estamos teniendo un proyecto piloto en Paraguay. Esto fue una iniciativa de un maestro y empezó a enseñarles apologética en la clase de literatura a los chicos, a los seniors, a los del último año del colegio. Y sabes que cuando tú ves la retroalimentación, ya han pasado 4 años y llegan los chicos y dicen, yo no perdí mi fe. Yo no perdí, no me la pudieron robar. Y llega un profesor y me dice, soy fulano de tal, te voy a enseñar tal materia o asignatura y soy ateo. Eso es la universidad. Eso es a lo que se van a enfrentar. Entonces, hace poco se me apareció un pastor en la oficina y me dice, no puede mandarme a alguien. Todos mis chicos que están yendo al college de aquí no están volviendo a la iglesia. Sí. Dice que soy un retrógrado. Y me dijo, yo creo que soy religioso. Le dije, bueno, pastor, sacúdase. Comience a hacer otras cosas. No copiarle al mundo y poner un brochazo de cristianismo, porque Dios nos da ideas. Ellos hacen cosas geniales porque se preparan, pero podemos, porque tenemos el mismo cerebro. Sí. Y es cuestión de prepararnos. Y la iglesia tiene que descubrir los talentos. Si yo tengo un niño que pinta, pues ahí lo voy a apuntalar, le voy a enseñar arte. La iglesia tiene que buscar talentos, porque es la forma como vamos a ser efectivos en la sociedad. A mí me gustó mucho una vez, no me acuerdo en qué país, vi que en la puerta de la iglesia salía bienvenido al campo misionero. Y entonces, el otro día en una iglesia anglo vi exactamente lo mismo, cuando ya sales de la iglesia, bienvenido al campo misionero, ¿no? Entonces, el campo misionero hoy es todo, es las artes, es la ciencia, es todo. Sí. Y tenemos que preparar a nuestros chicos. ¿Qué sabemos si uno encuentra la cura del cáncer? Entonces, si nuestros chicos están equipados, tenemos que buscar sus talentos. Sí. Y eso la iglesia nos tiene que ayudar, porque si familia, educación e iglesia son eficientes, somos imparables. Wow. Sí. Bueno. ¿Qué piensa usted o qué nos puede decir acerca de la educación en casa? Yo sé que es una de las cosas que usted... bueno, nosotros en inglés, en este momento hay 5 millones de chicos haciendo homeschool. En español está creciendo, la pandemia disparó el homeschool, aunque ya habían países como México bien organizado, Guatemala. Entonces algo de que me encanta del homeschool es que es una enseñanza personalizada, pero te van a decir, ay, no socializa, ¿qué va a pasar con el chico? No va a tener amiguitos. El día que tú decidas hacer homeschool, tú tienes que pensar, los hijos es lo más importante,
me voy a ajustar un poquito en el presupuesto porque va a entrar un solo sueldo. Lo más probable es eso, a no ser que te organices y en la noche hagas cakes, pero va a ser medio difícil porque te va a tocar preparar la clase el día siguiente. Sí. Claro, tienes la facilidad que te dan las currículas, todo, pero tú tienes que pensar que te vas a hacer docente, porque una mamá dice, ¿y yo cómo le enseño matemáticas? No, puedes, hay cursos que te enseñan y el papá tiene que involucrarse, tampoco eso es un trabajo 100% de la madre. Y al mismo tiempo, lo que en mi experiencia de los homeschoolers, yo veo que ellos asisten, a la tarde aprenden arte, a cerámica, entonces tú te vuelves realmente una profesora, puedes salvar todas las materias a veces en 3 horas en la mañana, pero te toca hacer otras cosas para que socialicen. Ahora comienzan a haber asociaciones de homeschool y comienzan a tener un entrenador que les enseña básquetbol, o sea, tienes que preocuparte de estar en una asociación y si no empezarla a crear con otros padres de homeschool, como en las colonias americanas, ¿no? Tú eres buena en matemáticas y yo no, entonces yo le enseño letras a tu hijo 1 hora y tú matemáticas, entonces vamos de una casa a otra, es algo de que nosotros tenemos que hacer. A mí me impresiona ir a las ferias de homeschool aquí en Estados Unidos, los niños son con una personalidad cálida, aman a Dios, son amables y aquí entran en los primeros puestos a las universidades, entonces, pero es que es un trabajo personalizado, hay muchos cursos que puedes seguir y hay que sí. Realmente, es una opción a considerar, porque en sí. Muchos casos los colegios cristianos son sumamente caros, o son cristianos, entre comillas, te enseñan todo humanismo y un versículo bíblico, eso no es suficiente, y entonces yo creo que es muy importante, y ojalá que las iglesias apoyen también para poner con el homeschool, ¿no? Sí. Para mí es un arma que para el futuro es buena y tenemos que, gracias a Dios, están empezando a probar en muchos países. Oh, wow. Entonces, creo que es... Sabemos que muchas familias, especialmente aquí en Estados Unidos, hispanas en Estados Unidos, pues el homeschool no es algo accesible. A veces, especialmente donde nosotros vivimos, es una ciudad pequeña donde la mayoría de las personas hispanas son inmigrantes que vienen de sus países pues a trabajar, a sacar a su familia adelante y pues el homeschool no es algo que para ellos sea accesible y sus hijos tienen que entrar a la escuela pública y hemos visto, nosotros hemos visto hemos siempre compartido con los padres que es importante que aunque si son padres cristianos, que aunque sus hijos estén en una escuela pública, ellos sigan bien involucrados en lo que, como usted decía hace ratito, que involucrados en las tareas y todo, pero también que se presenten con los maestros, que los maestros los conozcan, aun cuando si no hablan inglés o si lo hablan, que los maestros sepan quiénes son, porque una cosa que nosotros experimentamos, nuestros hijos cuando estaban chiquitos fueron a public school, ahora están en una escuela cristiana, pero la maestra sabía qué podía decirle a mi hija y qué no, porque me conocía a mí. Claro. Sí, porque claro. Sabía quién era su mamá, quién era su papá también, obvio. Los maestros sabían que éramos una familia cristiana, que teníamos cuidado de lo que los niños escuchaban o veían, y entonces la maestra como que tenía esos límites. Yo sé que nuestra ciudad es pequeña y el sistema escolar ahí es más conservador, claro, que una ciudad grande. Es un lío ahí. Ajá, pero el que los papás se involucren y visiten las escuelas, vayan a las juntas, a las reuniones familiares, eso es indispensable también para el desarrollo. Es indispensable, y también ahí sí yo hago un llamado a la iglesia y algo de que yo creo que sabes que en este momento hay 35% de familias hispanas haciendo homeschool, está creciendo, no pueden, la traba es el inglés, ¿no? Pero estamos empezando a hacer algunas capacitaciones para papás hispanos de homeschool, estamos empezando, es algo que está en pañales, pero algo de que sí hemos visto, lo que yo hablaba con las asociaciones, dice que los niños son inmigrantes, llegan y comienzan a tener bullying, entonces no quieren volver a la escuela
Entonces lo que hacen los papás, los sacan y los ponen en la casa frente a un televisor con los programas del gobierno, que tampoco es ideal. Entonces creo que ahorita comienza a crecer y comienza a haber un fenómeno de mamás que sí se quieren equipar. Entonces, lo primero, trata de aprender inglés lo más que puedas. Sí. Uno. Y dos, la otra cosa que yo he visto en Austin. Usted era una profesora de Monterrey y tenía la oportunidad de trabajar muy bien y ganar muy bien en un colegio público. Pero dice que ella vivía en un pueblo a las afueras de Austin, súper conservador, no sentían el género, nada. Cuando un día va a Austin se queda aterrado de las currículas de las escuelas. Entonces, eran pastores hispanos. 12 pastores hispanos se juntaron, levantaron los fondos y han abierto un colegio para chicos de escasos recursos, porque el colegio cristiano aquí te puede costar $1,000 el mes. Entonces, ellos y son 12 pastores, una iniciativa de 12 pastores, y los niños pagan de acuerdo a lo que ganan los padres, ¿no? Entonces, eso también podemos hacer en América Latina. Entonces, en vez de pagar $1,000, de repente puedes pagar $50, pero va a tocar seguir buscando fondos y tienes que tener todo un equipo. Entonces, vamos a poder... mira, tú vas a ver que cuando el niño comienza a estudiar, hasta la familia va a salir de la pobreza. Oh, claro. Entonces, es muy importante que nosotros aquí seamos una comunidad que empecemos a buscar esas alternativas. Sí. La plata no tiene que ser un impedimento, sí, porque Dios es mucho más grande, sí, que eso. Claro. Entonces, eso es algo interesante que he visto en Austin que está pasando. En Tyler hay una parejita que se fue a todas las iglesias. Pues las iglesias iban, les pintaban, les daban las carpetas y tienen hasta sexto de primaria, un colegio que se llama Promise. Wow. Entonces, creo que es importante buscar alternativas. Hay que acordarnos que nuestro Dios es más grande que todo. Sí, sí. Y que nuestra mayor responsabilidad es nuestra familia. Porque a veces ponemos otras cosas sobre prioridades sobre eso, y creo que es importante recordar siempre y que la iglesia, que los líderes de niños, que los pastores siempre estén recordándole a los padres que la responsabilidad mayor siempre es son los familia, chicos. Son los y a los abuelos también, abuelo que estás criando niños o que te dejan el niño todo el día. Acuérdate que la eternidad de esos chiquitos está en tus manos, sí, y tienes que equiparte. Aprende matemáticas, no importa cuántos años tengas y ya sí, te olvidaste. Aprende a explicarle, conversa con él. Ellos te tienen que ver como su amigo, pero su autoridad siempre. Ajá. Ok, amigos, si tienen algunas preguntas, envíalas por el chat. Pero ya vamos a terminar en unos momentitos más. Quisiéramos hablar un poquito acerca de las redes sociales. Es algo tremendo ahora. Sí, las redes sociales, bueno, es un fenómeno que el TikTok es terrible, claro, pero algo de que en las redes sociales es una forma de discipular tremenda, ¿no? Encima estos influencers o los youtubers famosos que te enseñan un montón de cosas extrañas y los chicos los admiran, los siguen, todo eso. Yo creo que la red social, desde que es muy niño, hay que empezarla a enseñárselas cómo usar. Sí. Porque tú no puedes dejar a un chico sin tecnología, porque tienes que enseñarle a conocer cómo hacer un Excel o claro, Word para el colegio. Pero creo que en este momento es algo de que mira, no importa que no tengan privacidad, tú tienes que saber qué es infantil, pueden clavarte un puñal, pueden suicidarse, pueden estar recibiendo bullying. Entonces es muy importante, yo recomiendo nunca las computadoras y los tablets en los cuartos, en la sala, sí, donde tú estás mirando. Si tu chiquito comienza juega todo el día juegos y comienza a mostrar síntomas, que tiene miedo en la noche, no quiere que apagues la luz, comienza a preocuparte, sí, claro, comienza a preocuparte. Y tienes que pedir ayuda. Yo espero que las iglesias, no una cosa terrorizada la investigación que se está haciendo. Muy bueno. Es algo que no se está hablando. Que no se está hablando. Sí. Entonces, mucho cuidado. Habla con
habla con los chicos. A mí me pasó el otro día, viene una niña, una chica, yo la veía tan bonita y digo, Dios mío, ¿qué le pasó? Seguro no ha dormido bien. Y me dice mi marido, no, me dice, es que es puro filtro. Wow. ¿No te acuerdas que ella no? Y digo, la verdad que yo no la veía tantos años que no me había acordado que ella... Pero mira, parece una Miss Estados Unidos y no es. Wow. Entonces, me imagino que mucha gente, Sí, ¿no? tu cara nomás, ¿no? Ay, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué te pasó? No le Esta dices, foto pero ya tu está cara. mal. Entonces, Claro. y eso te comienza a crear rechazo a ti misma. Sí, Se ve más en mujeres, pero me imagino que los chicos también lo hacen sí. para verse guapos y todo. Y yo pienso que hay algo importante que recordar a los padres, es que no les dé temor de decirle que no a los hijos. Exacto. Yo creo que a veces es como que no queremos decirles que no, pero a veces sí tenemos que decir no. O sea, si no va de nuevo con los valores que ya establecimos como familia, que basados en la palabra de Dios, entonces es un no. Y a veces van a estar, no les va a gustar, obviamente, porque ellos siempre quieren recibir un sí. Y explicarles pero el por qué no. Exacto. O sea, nosotros, como testimonio, y ya vamos a terminar, pero a nuestro hijo, el de 14 años, le gustan los videojuegos, obviamente. Y poco a poco le empezamos a dar permiso de jugar algunos videojuegos. Hay uno específico que él quería jugar y nosotros no, ese no. Pero todos mis amigos lo están jugando. Ese es el Eterna, todos. Ok, un día fue a visitar a un amiguito que juega ese juego. Y cuando regresó a la casa dijo, mamá y papá, ya entendí por qué me dicen que no. Le digo, ¿por qué? Es muy violento. Dice, ese juego. ese juego es muy violento porque vio a su amiguito. Nosotros fue como que, wow, Una victoria. lo hicimos. Lo hicimos. O sea, Lo hicimos. es tan importante, y algo que quiero acotar muy breve es, a mí me tocó estar con un grupo de adolescentes en México precisamente. Entonces, ¿qué leen? Como estaba ahí los líderes, la Biblia, ¿qué más? El Progreso del Peregrino, ¿qué más? Peretti. Bueno, yo leo Juegos del Hambre, ¿ustedes no? Todos sí le tapaban la boca al otro para participar. Wow. Y empezamos a hablar y que los personajes y qué les gusta, que están luchando por una sociedad justa. Bueno, estas distopias son muy atractivas, ¿no? Por eso se avientan libros de 500 hojas. Entonces, lo que decía ese profesor. Pero yo le digo, ok, yo quiero que ustedes me expliquen qué es lo bonito del cuchillo que se mete, te salpica la sangre. A ver, ¿qué es lo lindo? Y me levanta la mano y me dice, ¿usted ha leído el Antiguo Testamento? Es bien violento, ¿ah? Entonces le digo, sí, cierto. Y hay hasta un incesto, ¿no es cierto? Sí, me dice. Bueno, le digo, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que no es gráfica. Aquí te lo ponen tan gráfico que tu imaginación va... Dios nos dio la imaginación. Ahora le dije, yo te regalo un libro. Si tú me nombras 10 personajes de la Biblia, físicamente me dices Jesús fue rubio, de ojos azules, era alto, fue morocho, me dijo David era rubio, pero como era guapo, tenía nariz chiquita, afilada, piernas contorneadas, como te describen las... Y no habías. ¿Sabes por qué? La Biblia tiene cosas muy crudas, porque trabaja en lo interno, no trabaja en lo externo. Y los chicos captaron. Le dije, ¿te das cuenta cómo te están destruyendo tu imaginación? Sí. Y tú vas a guardar eso en el hipocampo o en la mitad. Y un día van a venir, los pedófilos les regresan las imágenes, los que vieron pornografía infantil. El cerebro es apasionante, eso es para hablar otro día, y ves a Dios en su creación. Entonces, creo que es bien importante, es muy, muy importante dialogar siempre el por qué, la violencia que trae. Mire el ejemplo, yo tuve un primo que el hijo quería moto y él era médico y cada vez que llegaba un accidentado de moto lo llevaba. Hubo un punto que no, mejor yo no quiero moto, porque él quería esas motos para correr y todo, para matarse un día. Entonces creo que es muy importante ir a lo práctico, el raciocinio con los niños será vital, hay que razonar y razonar. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Al contrario, Diana, gracias a ustedes. Un tiempo lindo que pasamos discutiendo cómo la familia
Y la iglesia, la familia es un reto, una responsabilidad, pero también... La base de la nación. La base Yo tengo un de la libro, nación. Familia Base de la Nación. Ok, ¿tiene una página de internet? Sí, pueden ir a www.publishing.com y hacer clic en los libros de español. En 2 semanas estará la página de español www.editorialjucum.com. Entonces, ahorita estamos en la de YWAM Publishing y también están otras redes sociales y estamos aquí en Expolit, ¿no? También. Sí, gracias. Ok, muchas gracias por su tiempo y que tengan un lindo día. Gracias Adiós. y que Dios les bendiga Dios muchísimo. bendiga. Bye. Espero la próxima vez estar sin parche.